¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos. Están entrando en el ático. Buenas amigas y amigos y buena gente en general de YouTube. Estamos de regreso para seguir con nuestra dosis diaria de vitamina D. Y después del concierto de Barcelona, Dimash se fue al día siguiente a Londres. Dimash ya está en Londres. Tenemos un pequeño short que me mandaron de la llegada de Dimash al aeropuerto de Londres y después, ¿qué es lo que hace Dimash? Nunca para, nunca descansa, inmediatamente le hacen una entrevista en la CNN. Me da la verdad muchísimo gusto de que lo hayan entrevistado en la televisión porque le están dando a Dimash la importancia que merece, no como por ejemplo lo que pasó en Estados Unidos o en México o en España hasta donde yo sé. No lo entrevistó ningún medio masivo. En México hubo una entrevista, pero más de a fuerzas que de ganas. Pero de todas maneras se agradece, ¿no? Una pequeña entrevista que ya tenemos la reacción aquí en el canal, en donde Dimash nos habla un poco en español y nos cuenta un poco el proceso, ¿no? Que fue el concierto este. Y ahora vamos a ver esta entrevista en la CNN, traducida al español, con subtítulos. Si no, de todas maneras yo les voy a ir traduciendo lo más que pueda, para que no haya ningún problema. Y pues bueno, vamos a ver de qué se tratan estas dos cosas que aún no he visto. No he visto la llegada de Dimash a Londres. Quiero ver qué tal fue el recibimiento en el aeropuerto. Y después de inmediato nos vamos con la entrevista. Así que pues prepárense con un buen cafecito o algo que tengan para acompañar el video, para que estén cómodos, relajados, disfrutando de el emperador kazajo. Y pues ahora sí que a Tico, cállate los ojos. Y dale play al video. Vámonos primero con el short de Dimash llegando al aeropuerto de Londres. Así que dale play. Esto es interesante porque ya de entrada vemos que Dimash llega acompañado a comparación de la llegada a la Ciudad de México y la llegada a España, donde llega completamente solo. Aquí vemos que ya de entrada está el señor Kanat ahí con él. Aquí lo podemos ver en primer plano, el señor Kanat. Y pues no vamos a darle play nuevamente. Ahí está el señor Kanat. Ahí se repite. Es un fragmento muy breve de la llegada. Lo que puedo llegar a ver y constatar a primera vista es de que como que en esta llegada hubo un poco más de organización. La gente no se la amontonó. Yo imagino que debe haber habido barreras, como que en el aeropuerto de Inglaterra, de Londres, sí previeron el tamaño del artista que iba a llegar y montaron un cerco de seguridad. Otra cosa, esta chica de cabello rojo, naranja, la he visto varias veces acompañando al señor Kanat. Yo imagino que va a ser del staff del equipo de Dimash. No sé quién sea ella, si una directora de relaciones públicas, una promotora o algo, porque la he visto en varias ocasiones junto con el señor Kanat. Obviamente lo que puedo asegurar es que iba en el vuelo con ellos. Y me gustó, fue bastante interesante. A ver si después conseguimos un video más largo, porque este en realidad fue muy corto. Es la pura llegada de Dimash cuando sale de los arribos allá a la salida para irse a su casa. Bueno, no a su casa, a donde va a estar para irse al concierto. Y es muy bonito, me gusta mucho. Se ve un Dimash muy relajado, muy tranquilo. Yo imagino que trae lentes negros porque ha tenido un concierto muy reciente, el de Barcelona, y ha de tener la cara un poco cansada. Fue lo que pasó aquí en el concierto de México, que se le notaba un poco cansado porque fueron 3 conciertos en muy poco tiempo. Uno el 5, el otro el 8 y el otro el 10. Son 3 conciertos muy desgastantes. Y aparte de eso, súmale los viajes, los vuelos.
Es mucho tiempo que Dimash no descansa y no sé si recuerdan que en un video anterior yo comenté que a Dimash se le notaba un poco cansado, se le veían las bolsas aquí en los ojos, se le veían como que ojeras, como que se le notaba el cansancio. Y aquí ya se ve más relajado. Les digo, obviamente trae lentes negros porque debe estar cansado por el concierto reciente, pero aún así ha tenido más tiempo de descansar. Y eso es bueno porque queremos que nos dure el emperador kazajo muchos años, muchísimos, muchísimos años. Vamos a volver a ver este video completo y después nos vamos con la entrevista en la CNN. Ahí está Dimash dejándose querer. Se acerca a la gente y lo saluda. Bueno, y ahí se repite. Lo que puedo alcanzar a notar también es que aquí sí trae una persona de seguridad. No sé si creo ha de ser así porque tiene todo el tipo, ¿no? Estos estereotipos clásicos que nos hacemos en nuestra cabeza, pero tiene todo el tipo. La persona que lo iba acompañando, no sé si se dieron cuenta que iba atrás de él una persona con un traje color azul marino, muy, muy alto, más alto que Dimash. Se veía que estaba fornido, una persona de tez blanca. Al parecer es una persona que le han de haber puesto allí en Inglaterra de seguridad para que lo estuviera escoltando. Y en cierto punto qué bueno, ¿no? Porque así cuidan la seguridad del artista y nos cuidan a nuestro Dimash, que nada más se los prestamos un ratito porque lo queremos de regreso en España y en México y en Colombia y en Argentina y en Chile y en Perú y en Paraguay y en todos lados lo queremos. Que venga a darse ahora sí como decimos aquí en mi rancho, un baño de pueblo a toda Latinoamérica, y en toda Latinoamérica va a ser muy bien recibido. Así que, pues bueno, a nuestros hermanos ingleses se los encargamos, no los cuidan y nos los regresan completo, tal y como se los mandamos, ¿eh? Y pues bueno, ahora sí que vámonos con la entrevista a la CNN. Vamos a ver de qué habló Dimash, de qué le preguntaron. Y queremos enterarnos ya del chisme, porque nos suben los calores con la emoción. Así que vámonos con el siguiente video. Pues bueno, ya estamos aquí en el video de la CNN. No sé si tenga que ponerle un filtro a la imagen por ser un programa de televisión. Ustedes saben cómo se manejan lo de los copyright y derechos de autor, para que no nos vayan a bloquear el video. Si ven que sale sin filtro en la imagen, es que no hubo ningún problema. Si no, pues les voy a tener que poner un filtro para que me dejen mostrarles el video, ¿no? Y pues bueno, vamos a ver de qué se trató esta entrevista. Ya de entrada vemos aquí que dice en el pie de la imagen, dice: cantante kazajo gana fans a través de todo el globo terráqueo, ¿no? A través de todo el planeta. Dice que es una superestrella musical. Y pues bueno, vamos a que lo entrevisten. Right, my next guest is a Kazakh singer, huge fan base, not just at home, but right across the world. Ok, no sé si alcancen a distinguir los subtítulos, pero lo que dice que el entrevistador es, bueno, mi siguiente invitado es un cantante kazajo con una enorme, multitudinaria base de fans, no solo en su país, sino en todo el mundo. Dimash rose to fame in China 8 years ago. Dimash saltó a la fama en China hace 8 años. Due to his unique style, astonishing vocal range, debido a su estilo único y a su asombroso rango vocal 6 octaves, would you believe? de 6 octavas. Not only that, Dimash has performed in 16 languages. Dice, no solo eso, Dimash ha realizado actuaciones o ha actuado o ha cantado en 16 idiomas. Yo apenas sé hablar español y mal. Y Dimash ha cantado en 16 idiomas. He's now taking his talents across the world. Dice, y ahora está llevando su talento por todo el mundo. He's just played New York's Madison Square Gardens. Acaba de actuar esta semana en el Madison Square Garden. No fue esta semana, pero bueno, la intención es lo que cuenta. This week, performing here in London as well.
Y también va a presentarse aquí en Londres. Como que a los de habla hispana nos hizo un poquito menos, no tomó en cuenta los dos conciertos de México y el de España, que fueron más grandes que el del Madison Square Garden, pero por mercadotecnia lo entiendo y se la compro. Vamos a decirle, ok, un tache para el entrevistador, que no tomó en cuenta Barcelona y la Ciudad de México, que fueron tres conciertos muy, muy grandes, más grandes que el del Madison Square Garden. I mean, you're extremely well known in Central Asia, in China as well. Dice, eres extremadamente muy conocido en Asia Central, también en China. And the rest of the world is getting to know you a bit better now. Dice, y el resto del mundo te está conociendo un poco mejor ahora. And that vocal range is just something that absolutely wows everyone. Thank you, sir. Dice, y ese rango vocal que tienes es simplemente algo que deja a todos con la boca abierta. Thank you. Ahí Dimash le da las gracias. You've got a classical background. Is that basically where it comes from? Ahí le está preguntando el entrevistador a Dimash. Dice, por lo que entiendo tienes un trasfondo clásico, de música clásica, ópera. Of course, of course. First of all, I want to say a lot of thanks for having Ahí está diciendo Dimash, dice, sí, claro que sí, tengo ese trasfondo. Dice, pero primero, antes que nada, quiero dar las gracias me. For me, it's por haberme a great honor to invitado. be here and Para mí es un gran honor estar aquí. get a chance to say a lot of biggest respect from Y que me den la oportunidad de expresar mi más profundo respeto y agradecimiento Kazakhstan for all our worldwide audience. por parte de Kazajistán a toda la audiencia a nivel mundial. Yeah, my international career started nearby 15 years ago. Yes. Y está diciendo Dimash, dice, bueno, mi carrera internacional comenzó hace 15 años, ¿no? No hace 8 años, que es de donde todos me conocieron, pero pues se entiende, ¿no? Porque el boom más grande que tuvo Dimash, en donde se dio a conocer a nivel mundial, fue a partir de I Am Singer en el 2017 en China. Pero aquí Dimash le está dando también importancia a su fama, no internacional, pero sí regional. Bueno, internacional podría decirse que sí, porque fue fuera de Kazajistán. Se dio a conocer en Rusia, en Bielorrusia, en Ucrania y en todos esos lados, pero fue más como que de esa región, ¿no? Digamos que es una internacional regional, una internacional un poquito más chiquita, y ya después de I Am Singer fue una internacional global, a nivel Vía Láctea. Yeah, when I was student in University of Arts in Astana. Y esto sucedió cuando yo todavía era estudiante en la Universidad de Artes. So first I got education like a opera singer and Primero recibí formación como cantante de ópera. then moved to University of Arts from Aktobe, from Y después de ahí me trasladé a la Universidad de Artes de Aktobe, west part of Kazakhstan. en la parte There, oeste de Kazajistán, I got education like a pop jazz singer. donde ahí recibí educación como cantante de pop y de jazz. And then couple of years I learned about composition. Después, durante un par de años, aprendí sobre composición. Por eso es escritor, es compositor de canciones. El más claro ejemplo es La historia de un cielo, Omir. Muchas canciones que tiene, además que ha escrito él muy, muy buenas, ¿no? And now still But you made that, you were offered a role, weren't you, at the symphony orchestra in Astana, but instead you went into a contemporary route. Why did you make that? Y por lo que tengo, lo interrumpe el entrevistador, le dice, por lo que tengo entendido, te ofrecieron un papel muy importante en la ópera de Astana. Dice, pero como que hasta cierto punto lo rechazaste y optaste por una trayectoria más contemporánea, más yéndose al pop, al rhythm and blues, al jazz, a los ritmos más contemporáneos, no tan centrado en lo clásico, ¿no? Ahí es de donde nosotros sabemos que nace la fusión de los crossovers, que les llama Dimash, donde fusiona ópera con estilos más contemporáneos. Decision. because I think neoclassical music is more suitable for my voice, for my Aquí está diciendo Dimash, bueno, tomé esa decisión de no formar parte de la ópera de Astana, de la ópera principal de Astana. Dice, porque creo que la música neoclásica, crossovers, es más adecuada para mi voz, para mi rango vocal. vocal range. But sometimes I love to do some experiments. Yes. At my concerts, my fans knows about that.
Dice, y aparte, me gusta, dice, en ocasiones, aparte de esto de la música contemporánea, me gusta mucho hacer experimentos. Dice, mis fans en los conciertos saben que lo hago y conocen y aceptan esto, ¿no? Sometimes I'm doing rap, sometimes Dice, a veces hago rap, I'm doing rock. a veces hago Just for rock. fun. Full range. Dice, esto lo hago solo por diversión. Esto es increíble. ¿Cuántos cantantes de rap, por ejemplo, ahorita se me pueden venir a la mente, por decir algunos muy, muy grandes a nivel rap? Snoop Dogg, Eminem, 50 Cent, Tupac, no sé, hasta el que tú quieras, ¿no? El que tú quieras, de los que te gusten a ti, de los más grandes que haya existido en la historia. Sabemos que dominan su género, dominan su estilo. Ahora, de eso, los cantantes de rock, ¿cuántos cantantes de rock legendarios no conocemos? Freddie Mercury, y todo eso que dedicaron su vida a nivel muy profesional y muy abocados, y fueron maestros y perfeccionistas de esto, que llegue Dimash y llegue al mismo nivel en cuanto a rap, en cuanto a rock, vocalmente hablando, llegue al mismo nivel que ellos y en ciertos modos los supere y lo haga él solo por diversión. Ahí es donde pones a pensar, ¿no? Que alguien opine que él no es el mejor cantante que haya existido en el planeta. Es donde dices, meh. Si no lo es, de menos tiene un buen argumento, ¿no? Ya de entrada. Es increíble, ¿no? De que gente que toda su vida se ha dedicado a eso, a ese género en especial, y le dé todos los días, todos los días, todos los días durante toda su carrera, y lo reconozcas como el más grande de ese género, y que llegue Dimash y lo iguale, y a veces puedas decir sí o no, que lo llegue a superar en ciertas partes, y él lo esté haciendo no dedicado a eso, sino que nada más lo hace por diversión y porque le gusta. Y es donde dices, creo que sí es el mejor cantante del planeta y de la historia, ¿no? Just tell us about the 6 octaves. As I understand it, over your career, you've extended your range. Ok, aquí el entrevistador le está preguntando a Dimash, por favor cuéntanos de tus 6 octavas. Dice, por lo que sé, a lo largo de tu carrera has ampliado este rango, este registro. It was 2 octaves less not that long ago. Dice, hace no mucho tiempo era 2 octavas menor, o sea que era de 4 octavas. Y ahorita ya lo están contando como 6. Que yo recuerde, Dimash desde el 2018 en Singer y las 6 ya las tenía. A lo mejor no las 6 completas, pero sí un 5, 5 y medio. No sé, a ver qué nos dice Dimash. How have you managed to do that? Él le está preguntando, por favor, cuéntanos cómo lograste esto, ¿no? De ampliar 2 rangos, o sea, 2 octavas más tu rango vocal. I don't know, maybe it's something like a gift from God. Está diciendo Dimash, pues la verdad es que no lo sé. Dice, tal vez sea algo así como un don que me otorgó Dios. And just want to use this opportunity to say a lot of thanks for my vocal coaches. Dice, y aquí regresa la humildad que amo de Dimash. Dice, aparte de eso, quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer mucho a mis maestros de canto, ¿no? Porque están dando a entender que también sin ellos no hubiera podido lograr este gran salto de 2 octavas más, ¿no? And his name is Marat Aitimov. Ahí están nombrando al gran maestro Marat Aitimov. He's still living in Aktobe. Dice que todavía vive en Aktobe. And yes, I'm still every day doing some vocal exercises. Dice Dimash, y bueno, todavía sigo haciendo ejercicios vocales todos los días, ¿no? Es lógico, lo tiene que mantener. Acuérdense que músculo que no se utiliza se atrofia. Y las cuerdas vocales, hasta donde tengo entendido, son músculos. Y los tienes que estar ejercitando constantemente. Por ejemplo, yo como guitarrista o bajista, tengo que estar haciendo ejercicios de digitación todos los días, para no perder la velocidad y que mis dedos se vuelvan torpes. Lo mismo pasa a él con sus cuerdas vocales, no las tiene que ejercitar todos los días. Y ese ejercicio diario, por mucho que tú te sientas estancado, a la larga es un beneficio para ti porque vas mejorando, vas puliendo. Still learning some lessons. Just if you wanna be better, Dice Dimash, aparte todavía sigo tomando algunas lecciones porque quiero ser mejor, quiero mejorar. wanna improve yourself, yeah, of course you need to do hard work. Dice Dimash, porque si quieres superarte y quieres ser el mejor, necesitas tener un trabajo duro, un trabajo constante.
every day. Todos los días. Pavarotti once said, after 50 years, Aquí va a nombrar la frase mágica que dijo Pavarotti, que Dimash tiene muy grabada porque ya nos los ha repetido en varias ocasiones, ¿no? Donde dijo Pavarotti, después de 50 años de carrera, al final ya de su carrera dijo, por fin estoy entendiendo cómo es esto de cantar. Después de toda una trayectoria de considerarlo el mejor cantante del planeta, ya al final de su carrera que haya dicho él, por fin entendí cómo es esto de cantar, o sea, te dice algo, ¿no? big career in front of millions of audience, he understand how to need to sing. Yeah. So in that Still time, rehearsing all the time. yes. I know that when Dice Dimash, así que por eso sigo ensayando y practicando todo el día, todos los días, todo el tiempo. I was in Kazakhstan, where I first heard you, you're such an ambassador for the country. Aquí ya le está hablando el entrevistador a Dimash, le dijo, bueno, vamos a hablar de la primera vez que yo estuve en Kazajistán, o sea, el entrevistador fue a Kazajistán. Dice, la primera vez que yo fui a Kazajistán, que fue donde la primera vez que yo te escuché, y se me ha dado cuenta que eres todo un embajador del país. And I understand there are now tours around the school you went to and the home you grew up in. Y veo que ahora cuando llegas a Kazajistán puedes pagar por un tour en donde incluyen tu escuela, en donde estuviste como centro de interés turístico, ¿no? ¿Qué pensarán los estudiantes, no? De que estoy tomando mis clases y de repente llega un autobús de turistas, así como que, ¿qué onda? Y si también, aparte de la escuela en donde estudiaste, la casa en donde creciste también es como un punto de referencia. Esto me recuerda mucho a como cuando, por ejemplo, vas a Inglaterra, vas a Londres, ¿no? Que pagas un camión donde te hace un tour por los sitios más importantes y te llevan al edificio de Apple, ¿no? En donde grabaron los Beatles, donde te llevan a la calle de Abbey Road, en donde está el clásico paso peatonal en donde caminaron los Beatles, que es la portada de ese disco, ¿no? De Abbey Road. You've been very vocal about that as well, haven't you? Because it's very important to you to sell Kazakhstan to the world. Ahí también ya le está diciendo el entrevistador a Dimash. Dice, bueno, también sé que esto también es muy importante para ti porque siempre has dado a conocer a Dimash a nivel mundial, ¿no? Para ti es muy importante que la gente se empape de tu cultura, que conozca tu país. It's a country you're very proud of. Yeah, of course, it's my biggest mission. Está diciendo Dimash, dice, sí, por supuesto, es mi misión más grande, ¿no? Dar a conocer a Kazajistán a nivel mundial. I become an international singer not because of I want to earn money or not because of that kind of commercial things. Aquí está diciendo Dimash, dice, uno de mis principales motivos de convertirme en un cantante internacional no solo es por el ganar dinero, ni por ganar premios, ni por la fama. I just want to explain. I just want to share with worldwide audience about our history, our traditional things. Aquí está diciendo Dimash, bueno, no, me convertí cantante no por estas cosas tan triviales, no como la fama, el dinero, el éxito, todo eso, sino que me hice cantante internacional porque mi motivo era, y mi misión sigue siendo dar a conocer a nivel mundial nuestra cultura, nuestra historia, nuestras tradiciones. O sea, es un embajador cultural kazajo de pies a cabeza. About our culture and about peace, about love. So, aquí está hablando de que también para él es muy importante, ¿no? Dar a que la gente se interese más por la paz, que es algo muy importante para Dimash, la paz y el amor. Just welcome to Kazakhstan. Y Dimash dice, solo lo único que puedo decir es que pues, bienvenidos a Kazajistán, ¿no? Welcome to London. Thank you. Thank you Ahí están diciendo bienvenido a Londres y están dando las gracias. for coming in, Dimash. Bueno, y ahí se termina la entrevista. Fue una entrevista muy breve, pero muy concisa. Me gustó mucho. Se tocaron puntos muy importantes. Se tocaron... El entrevistador lo conocía, no como el de aquí de México, que no sabía ni quién era. Lo tuvo que estudiar un día antes. Aquí el entrevistador lo conocía porque fue a Kazajistán, se enteró, se empapó, sabe quién es Dimash, sabe qué preguntarle, domina el tema. No es un improvisado en cuanto a este artista en particular, ¿no? Y la verdad me da mucho gusto de que lo hayan entrevistado en la CNN, con el peso que tiene la CNN. O sea que esto va a hacer que crezca la fama de Dimash todavía más a nivel global.
a nivel mundial, porque te puede gustar o no te puede gustar la línea que tenga la CNN, pero de que es grande, porque no nada más está en Inglaterra, también está en Estados Unidos, ¿no? Que digamos que son los países más predominantes en cuanto a lo que es la cultura musical con los anglosajones a nivel mundial. Y pues bueno, ¿qué les pareció la entrevista, mis queridos Dears? Mis queridos, amados y bien ponderados Dears. La verdad me gustó muchísimo el fragmento de la llegada de Dimash al aeropuerto, la entrevista en la CNN, donde tenía traducciones, pero estaba como que medio la traducción, porque estaba muy literal, en algunas partes se confundía. Hice lo mejor posible para traducirlas lo más cercano a nuestro idioma posible. Y la verdad espero que la hayan entendido, la hayan disfrutado y se hayan pasado un buen rato aquí con nosotros en esta reacción del día de hoy en el canal del Ático. Así que pues muchas gracias a todos los que me mandaron enlaces. Voy a tratar de conseguir un enlace o un short más largo de la llegada de Dimash a Londres, porque la verdad se me hizo muy cortito y la verdad yo quiero más chisme. Ya saben cómo soy, que me encanta, y yo sé que todos ustedes también los conozco, no digan que no. Los conozco y sé que sí. Y pues bueno, así que díganme, Dears, ¿a qué más quieren que sigamos reaccionando? Déjenme sus enlaces, sus sugerencias aquí en los comentarios de YouTube o por enlace privado en Instagram. El enlace para el Instagram del canal está aquí abajo en la caja de descripción del video. Ahí van a ver dónde está el enlace para Instagram. También, por si quieren, ahí hay un enlace para la cuenta de PayPal del canal, por si quieren apoyarnos con algún donativo o con algo para que el canal siga creciendo. Se los voy a agradecer 1000 veces. Y pues bueno, ahora sí que, como siempre decimos, si esta video reacción les gustó, regálenme un like, suscríbanse si no están suscritos, activen la campanita para que YouTube les avise cada que subimos nuevo video. Estamos subiendo videos a Dimash todos los días de lunes a viernes. Y no me queda nada más que decirles que yo soy Ático, los quiero mucho, los veo el día de mañana en el ciberespacio. Bye.